En México tenemos nueva ley de teletrabajo. ¿Sabes qué significa para tu organización? Quédate, que lo vamos a ver más adelante. Así es, en México el día lunes 11 de enero del 2021 se realizó una reforma al artículo 311 donde se adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal de Trabajo, ahora en materia de teletrabajo. Recordemos que la parte de teletrabajo es la realización de las actividades fuera de lo que es el área común de trabajo. Llámese casa, llámese hotel, llámese cualquier lugar fuera de lo que nosotros como personal de TI podemos denominar el área perimetral de la organización. Para otras personas, de forma muy coloquial, podemos decir que la oficina, de forma muy simple. Pero, ¿qué significa realmente esta ley de teletrabajo para nosotros? De forma muy simple, esta ley adiciona con la única finalidad de poder garantizar ciertos derechos que ya se tienen respecto a la cuestión del trabajo, como son la cuestión de pagos, son la cuestión de apoyos, que forma parte de algunos de los puntos que se gestionan, la parte de la cuestión de los apoyos en materia de servicios como energía eléctrica, como servicio de internet, por mencionar algunos de los puntos, mientras el usuario o la persona esté llevando a cabo las actividades dentro, en este caso, de su hogar. Hacemos mención y tomando en cuenta la misma ley de teletrabajo, dice: para efectos de la modalidad de teletrabajo se entenderá por tecnologías de información cualquier medio de comunicación, conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo. No se considerará teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Si nosotros realizamos actividades de forma esporádica fuera de las oficinas, no se considerará como teletrabajo, salvo que represente prácticamente un poquito más del 40% de las actividades que la persona realice. Dice artículo 330-B, las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. Además de lo establecido en el artículo 25 de la ley, el contrato deberá contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, domicilio por las partes, naturaleza y características del trabajo, monto, salario, fecha, pues ya no nos corresponde a nosotros como área de TI, el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entrega a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, descripción y monto a pagar y los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios siempre que no excedan los máximos legales y las estipulaciones que puedan llegar a convenir adicional en cuestión a ambas partes. Esto es algo importante porque vamos a tomar y hacer referencia a algo que es la normativa ISO 27002. Dentro de los controles de la normativa ISO 27001 hay dos puntos de forma muy específica. Uno que es el 6.2. Dentro del anexo A 6.2 tenemos los dispositivos móviles y el teletrabajo. Y hay dos puntos. Los dispositivos móviles, que es a través del punto 6.2.1, y el 6.2.2, que es en primera instancia dispositivos móviles, y el segundo la parte de teletrabajo. En este caso nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el segundo punto. Dentro de todo esto es necesario y principalmente hace mención que se debe de implementar una política y medidas de seguridad adecuadas para proteger la información accedida, tratada o almacenada en emplazamientos o en dispositivos de teletrabajo. No sé exactamente cómo trabajes tú, pero te puedo garantizar que te va a servir muchísimo esto que vas a escuchar el día de hoy. Es importante, en primera instancia, tomar en cuenta parte de lo que hace mención la misma ley de teletrabajo, en el cual nos hace mención diferentes cosas. Dice 1. En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes: proporcionar
instalar, encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Por lo cual, obviamente, les va a tocar a algunos desembolsar bastante recursos adicionales. 2. Recibir oportunamente el teletrabajo, pagar los salarios y bla, bla, bla. Cosas administrativas completamente, no de TI. 3. Asumir los costos derivados del teletrabajo o del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo pago de servicios, telecomunicación y la parte proporcional a la cuestión de electricidad. Obviamente, no todo el día se le va a realizar como que el pago, no es como que va a haber un pago completo del servicio de energía eléctrica. No, precisamente no lo es eso. Punto 4, artículo 330-E, en el párrafo cuarto, dice: llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud. Punto 5. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de trabajo. Específicamente quería llegar a ese punto. Los demás me importan, pero no tanto. No son tanto de nuestra área. Nosotros estamos aquí por la parte de seguridad, ¿no? Sin embargo, en ese punto en particular, dice implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos en la modalidad de teletrabajo en término de la jornada laboral. No es cierto. Que protejan la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. Ahora, en este punto, ¿qué recomendaciones yo te doy? Te voy a dar las recomendaciones que nos brinda la norma ISO 27002. Es la 1 con el punto de teletrabajo, pero es a partir de la normativa 27002 donde nos da detalles de varias cosas. En primera instancia, es importante que se cuente con políticas y procedimientos para prevenir potenciales disputas o problemas legales en cuestión a la parte de los derechos de la propiedad intelectual o derechos de autor de la información que se pueda llegar a generar o de lo que se está desarrollando. Porque a final de cuentas, por ejemplo, aquí hay dos potenciales escenarios. Uno es donde tú como empresa tienes tus archivos, tu información en dispositivos tuyos que tú le entregaste al usuario, que tú le dijiste, ok, aquí está el equipo de cómputo para que tú te puedas conectar hacia mi red y puedas trabajar con él. Ese es un escenario. El segundo escenario es donde tú como empresa no tenías los mínimos recursos y lo que sucedió es lo siguiente. Le hiciste mención al usuario que se fuera a su casa, pusiera la posibilidad o tuviese la posibilidad de poner su dispositivo para poder trabajar con él. Entonces, aquí podemos llegar a caer en diferentes cuestiones y diferentes disputas considerablemente interesantes, entre los cuales puede ser, imaginemos que tú le das acceso a ese usuario a tu red y él tiene la posibilidad de llevarse archivos o información. Si él en algún momento, potencialmente, abre una disputa y dice, voy a renunciar, pero se lleva información y tú le dices, oye, entrégame la información por favor, él puede decir, no, ¿por qué? La información yo la creé, está en mi dispositivo y adicional a ello yo la creé con mis recursos, energía eléctrica, servicio de internet, mi software, mis licenciamientos, etc. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Como recomendación, amigos, dentro del área legal, importantísimo, les reitero, dentro del anexo 6.2.2 de la ISO 27001, importante, preparar políticas y procedimientos, así como potenciales contratos para prevenir disputas o cuestiones legales relativas a la parte de derechos de propiedad intelectual en cuestión de la información que esté utilizando el usuario en los ambientes de teletrabajo, así como buscar en medida de lo posible evitar que ese usuario tenga la posibilidad de utilizar la información en ese equipo. Un punto también adicional es el acceso a la parte privada del propietario del equipo o del equipo del propietario, mejor dicho. Igual, partiendo de los dos escenarios, si tú tienes un dispositivo
que es tuyo de la empresa, tienes la posibilidad de hacerle absolutamente todo lo que quieras. Instalarle malware, anti-malware, formatearlo, eliminarlo, no sé, monitorearlo. Pero si el equipo no es tuyo y es del usuario, nos podemos meter en un problema. Por lo cual, como recomendación también es importante, aquí es donde nosotros, amigos de TI, estimados consultores, colegas, los invito a que le hablen al departamento de legal y le digan, oye, ¿qué podemos hacer para nosotros poder blindarnos al respecto de los equipos que no son nuestros? ¿Por qué? Porque esos equipos que no son de nosotros en la organización, cabe la posibilidad de que, por ejemplo, si nosotros realizamos algo como instalar un software de monitoreo, un software de copia de seguridad, anti-malware, cifrado o algo por el estilo, puede llegar a generar afectaciones al usuario final. Uno de ellos es el de monitoreo. Los software de monitoreo normalmente suelen validar entre comillas, donde das clic, realizar capturas de pantalla, a veces también mandar informes de prácticamente de todo lo que haces en el equipo. Eso puede estar atentando contra la intimidad y la privacidad del usuario, por lo cual ese usuario, sin ninguna especie de problema, si tú le instalas algo en el cual él no estuvo de acuerdo, tengan por seguro que puede haber una demanda considerable en ese punto. Entonces, ese es un tema a tratar que les invito a que vean con su parte, con su área legal. En segunda instancia, es importante, considerando también, o sobre esa misma línea, las copias de seguridad. Si las copias de seguridad son del usuario, o mejor dicho, el equipo que está haciendo copia de seguridad es del usuario, cabe la posibilidad de que podamos llegar a caer en una problemática si realizamos una copia de seguridad a lo mejor completa, y de esa copia de seguridad completa se lleva información del usuario. ¿Por qué es peligroso? En primera instancia, porque podemos llevarnos información de carácter personal, fotografías, personal e íntima, fotografías, videos, no sé, información de esa índole, que de igual forma nosotros, si presentamos un incidente, tenemos que buscar protegerlo, buscar proteger al usuario al respecto. Pero si de igual forma, si él no dio el consentimiento, podemos meternos en un problema legal. Entonces ahí es donde también los invito a ver o a realizar eso, para que ustedes tengan la posibilidad de garantizar la seguridad del dispositivo. Pero nunca se debe de realizar sin la autorización de del mismo usuario. Regresando a la parte de la Ley Federal de Trabajo y Prevención Social, hace mención también otro punto en el cual dice establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje, el uso adecuado de las tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial a teletrabajo. Básicamente es el decir, pues necesitas capacitación, amigo, dado caso pues no tengas o no hayas estado como que muy al tanto en la cuestión tecnológica. Por lo cual es un buen punto para poder empezar a meterle la idea a la parte directiva, estas cuestiones de seguridad por la parte de los usuarios, o todo este tema de concienciación en cuestiones de ciberseguridad. También hay otro punto, por ejemplo, hay dentro de la cuestión de la misma ley que les menciono, hay dos vertientes, la del patrón, por así mencionarlo, y la del trabajador, en el cual hace mención, las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen obligaciones siguientes: tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales útiles que reciban del patrón. Creo que eso prácticamente todo. Si tienes una política de cuidado y de asignación de recursos o de activos, creo que va implícito. Informar de los costos, obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Aquí es principalmente algo bastante importante, porque a partir de aquí nosotros podemos rediseñar toda nuestra seguridad
con la finalidad de establecer los mecanismos, establecer las políticas, los procedimientos pues básicamente a utilizar, y ahora es prácticamente de forma legal. Entonces podemos prácticamente obligar a los usuarios a trabajar con los esquemas de seguridad que nosotros querramos en materia de TI y principalmente de seguridad. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de actividades. Atender políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como restricciones, uso y almacenamiento. Por lo cual es bastante bueno. Es realmente bastante bueno algunas de las acciones que se involucran en la cuestión de la parte de tecnología o de ciberseguridad en esta nueva ley, por lo cual realmente funciona, pues es bastante funcional, ¿no? Es bastante bueno para nosotros como personal de TI y principalmente en cuestión de seguridad. Ahora, volviendo a la parte de la normativa ISO 27002, ya no estamos en el cloud, ahora estamos en la normativa de la ISO 27002. Hace mención respecto a algo que son directrices y disposiciones. Dentro de ellas hace mención, proveer el dispositivo, los dispositivos adecuados en temas de almacenamiento y demás cosas, para poder realizar estas actividades de teletrabajo. Sin embargo, hace mención que es importante realizar una definición del trabajo que se va a realizar, las horas de trabajo, la clasificación de la información que se va a estar manejando en los sistemas remotos o en este caso locales con el usuario, y a los servicios y sistemas que pues el usuario está autorizado a acceder. Por lo cual también te invito que dentro de los estatutos legales o dentro de los documentos que vayas a realizar incluyas ese tipo de información: definición de trabajo permitido, horas de trabajo, clasificación de información que se puede y que se va a manejar, y a los recursos que está autorizado el usuario para acceder. Así como en primera instancia les recomiendo de todo corazón, mejor busquen instalar un dispositivo que les permita realizar VPNs para evitar que les den acceso remoto a través de TeamViewer o cosas por el estilo, que eso está sumamente mal en materia de seguridad, bastante mal, de verdad se los puedo garantizar. Adicionando a ello y regresando ahora a la parte de la ley de teletrabajo, dentro del artículo 330 dice: los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Solamente podrán utilizarse cámaras de video, micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas de la persona trabajadora en la modalidad de teletrabajo lo requiera. Básicamente, esto es lo que yo les hacía mención. No puedes implementar un software de monitoreo nada más porque sí cuando el dispositivo no es tuyo. En primera instancia, cuando no es tuyo, no puedes instalar uno. ¿Por qué? Porque puede haber actividades que son personales. Por lo cual, en algún momento puedes a lo mejor realizar una captura de una conversación que es, te reitero, íntima o es personal. Por lo cual puede haber problemas legales y ahora hay una ley que lo respalda. En segunda opción, parte de lo que también mencionaba, respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Si tú realizas copias de seguridad y te llevas datos personales, legalmente, a raíz de la ley a la ley de teletrabajo, dentro del artículo 330-I, te pueden demandar sin ninguna especie de problema. Entonces, sí es importante tratar de acatar estas indicaciones y principalmente buscar que puedan llegar a cumplirse.
Si requieren un poco más de información, les voy a dejar el enlace de la ley de protección de datos. Y si requieren apoyo en la cuestión de la implementación sin ninguna especie de problema, nos pueden echar una llamada, un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Twitter o en donde quieran. Y pues con todo gusto les ayudamos. Realmente sería un honor para nosotros estarles ayudando con este tipo de implementaciones, con la finalidad de que se eviten tener problemas con los usuarios y principalmente garantizando la seguridad de la información de su organización. Sin más, me despido de todos ustedes y nos estamos viendo en otro video próximamente.